Noticias, Canal I. Intensa la jornada informativa de este miércoles 10 de mayo de 2017 y cuando son las 19 horas, hora local en Caracas, Venezuela, en Noticias Canal I estamos listos y preparados para llevarles la mejor información. Soy Carmen Victoria Rodríguez y me encuentro acompañada de Seir Contreras. Buenas noches, Seir, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy bien. Buenas noches también a toda Venezuela. Qué bueno llegar hasta ustedes para contarles las informaciones más importantes que corresponden a esta jornada. Vamos a revisar de inmediato de qué va las noticias. Nuevamente, la oposición venezolana llamó a sus simpatizantes a movilizarse en protesta hasta el máximo tribunal del país. Denuncian lo que consideran la violación de la Constitución por las acciones que toma el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver el informe. La Constitución es nuestro escudo. Bajo este lema, la coalición opositora colmó las calles de la capital venezolana, una movilización que se suma a las más de 30 que ha convocado desde marzo. Su destino era llegar al máximo tribunal del país. Los venezolanos, claro, ¿por qué vamos al TCJ? Porque queremos que se respete la Constitución. Hoy cada uno de los venezolanos sabe que el gobierno de Maduro sigue gobernando, no, sigue haciendo las cosas fuera de la Constitución. Hoy el gobierno propone o dice que quiere una constituyente que es un fraude, que al final lo que busca es que Maduro se quede más tiempo en el gobierno. La Plaza Altamira sigue siendo un bastión de la oposición venezolana. Este fue uno de los puntos de concentración de quienes se ubican en una acera distinta al gobierno nacional. La dirigente de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, rechaza que los civiles detenidos durante los choques con la fuerza del orden público sean juzgados en tribunales militares. En efecto, le corresponden a los tribunales civiles el juzgamiento. Si el tribunal militar no transmite las actas al tribunal civil y a la competencia civil, está incurriendo además formalmente en usurpación de funciones que se materializaría una vez que no se envíe las actas al tribunal que le corresponde, más allá de los delitos de lesa humanidad que en efecto están cometiendo en este momento. Durante las manifestaciones opositoras, la venta de souvenir no cesa. Vendedores informales hacen su agosto y aprovecha que con gas lacrimógeno o no, siempre los venezolanos inviertan su dinero para estar acorde a la ocasión. También diferentes movimientos de campesinos y pescadores se movilizaron este miércoles hasta el Palacio de Miraflores como parte del apoyo que han brindado algunos sectores al proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver los detalles. La construcción de una patria libre, soberana y productiva solo será posible en paz. Así lo aseguran algunos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, por lo que ven en la convocatoria a la constituyente la solución frente a la actual coyuntura que vive el país. Que nos permite a este sector en particular defender dos de las grandes leyes que el presidente Chávez en el año 2002 con la ley habilitante lanzó para el pueblo venezolano y que fueron consideradas como parte de las Tres Marías, que fueron esas tres leyes que impulsaron a los sectores de oposición a irse contra el gobierno nacional. Rechazan las acciones de protesta que terminan en violencia, con la que pretenden desalojar del gobierno al presidente Nicolás Maduro. Que es inaceptable para nosotros como sociedad que sectores de nuestra patria estén llamando a hacer actos de violencia que no solo se traducen en la agresión física a las personas, sino que se traducen en la coacción a la libertad, en el destrozo a los bienes públicos, en el destrozo a la moral, que es algo que quizás es lo más sagrado que tiene el ser humano, al destrozo de la moral y de la dignidad, cuando en actos grotescos, en actos prosaicos, en actos cargados de profunda vulgaridad, que rayan en la asquerosidad, inclusive, y con todo el perdón de esta palabra, pretenden convencer a Venezuela y al mundo de que ese es el camino para lograr el desarrollo y para lograr la paz y la tranquilidad. Diferentes sectores se han dado cita junto a la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, para así brindar aportes al proceso. Insisten en que esta iniciativa servirá para blindar la Constitución de 1999. El dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Daniel Aponte, instó a la oposición venezolana a seguir el camino constitucional. Rechazó que se opongan a participar en la Asamblea Nacional Constituyente y por el contrario exijan unas elecciones generales que no están contempladas en la Carta Magna.
Sin un proyecto país, así califica Daniela Aponte a la oposición venezolana, que asegura que no le queda otra alternativa que la violencia, tras apartarse del diálogo sincero propuesto desde Miraflores. Nosotros de manera reiterada lo hemos dicho, la oposición venezolana es una parte importante de la población venezolana. No lo negamos ni queremos negar que existe, pero la oposición venezolana también tiene que entender que el que eligió a ese presidente, Nicolás Maduro Moro, es el pueblo venezolano que en su mayoría lo colocó allí. E igualmente, basado en la Constitución Nacional, ellos tienen que respetar las instituciones del Estado, tienen que respetar la constitucionalidad democrática y sobre todo deben poner la patria por encima de los intereses personales y ese es nuestro llamado mayor. En la paz y un cambio económico se centra la propuesta constituyente que asegura Aponte es la alternativa más genuina al convocar al poder del pueblo para resolver internamente los problemas. No desconoce que el país esté en crisis, considera que una parte de la población come en las calles. Que hay sectores en la población que están pasando necesidades y hay gente comiendo de la basura en algunos sectores del país, existe. Nosotros nunca hemos dicho que no. Incluso el presidente Nicolás Maduro anunció un plan especial con los hogares de la patria para atender esos hogares vulnerables que tengan algún tipo de necesidad que pasa una persona que esté en situación de calle o no y coma de la basura debe también tener problemas económicos importantes en el seno del hogar. Evitar una confrontación pueblo contra pueblo y darle rango constitucional a las misiones sociales para que un gobierno con una postura de derecha no pueda erradicarlas es lo que asegura el dirigente socialista en la propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Y durante un encuentro popular denominado Constituyente para la Paz, realizado en los espacios del Palacio de Miraflores, Elías Jaua afirma que la constituyente es absolutamente legal. Vamos a ver los detalles. Imposibilidad de diálogo. El presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua Milano, asevera que para prevenir una guerra civil, debido a que el diálogo con la oposición no se concretó, el gobierno nacional está en el deber de ejercer el orden público. Ante la imposibilidad del diálogo y ante la decisión ya clara y evidente de ellos de escoger el camino de la lucha armada, bueno, a nosotros, compañeros y compañeras, nos toca la responsabilidad de evitarle una guerra civil a Venezuela, ejerciendo la autoridad del Estado, manteniendo el orden público como de manera democrática lo está haciendo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Mantener la soberanía nacional es el objetivo y el camino de la constituyente es impecablemente constitucional, afirma Jaua al asegurar que es la única salida para un debate político que garantice la paz. El juego está trancado y nos toca a nosotros destrancarlos. Y nosotros en nuestra convicción absolutamente democrática, el presidente Nicolás Maduro siendo consecuente con el camino que decidimos acompañar a nuestro comandante Hugo Chávez hace 20 años exacto, de hacer una revolución pacífica y democrática, encontró en nuestra Constitución una salida democrática, pacífica, constitucional y sobre todo revolucionaria, una Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, el dirigente socialista rechaza los actos de violencia que se han generado en el país. Insta a la Mesa de la Unidad Democrática a abandonar el camino de la violencia armada y unirse al debate político. Y la Cámara Bolivariana de la Construcción respalda la convocatoria hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para una Asamblea Nacional Constituyente. En el marco de la reunión de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, la comunidad empresarial bolivariana expresa su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro al considerar que se deben realizar reformas que mejoren la economía de Venezuela. Dentro de lo que va a ser el nuevo ámbito de la Asamblea Nacional Constituyente, podamos nosotros tener de manera activa y a viva voz y voto para poder definitivamente, desde los sectores empresariales, generar políticas que coadyuven y... Impulsar la producción del aparato económico es lo que desea el gremio empresarial público para así impulsar el desarrollo del país. Desde nuestras trincheras de lucha gremiales,
en este caso la Cámara Bolivariana de la Construcción y el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, generar políticas reales, verdaderas, tangibles, que aporten soluciones y alternativas para destrancar todo lo que ha sido el tema de los nudos críticos, los cuellos de botella. Derecho al trabajo y la incorporación al modelo económico productivo son algunos de los temas que llevará al sector empresarial bolivariano para que sean debatidos, y además hicieron un llamado a la calma ante los actos de violencia que se han generado en las últimas movilizaciones de la coalición opositora. Y como una acción terrorista financiada por la derecha venezolana, catalogó el ministro para el Transporte, Ricardo Molina, los ataques realizados en contra del metro de Los Teques en la entidad mirandina. Estas acciones motivaron la suspensión temporal del servicio comercial debido a que se vio afectado el sistema de transmisión de datos. Vamos a ver cómo lo decía. Lo que están con esta acción es que por eso no dudamos en llamar una acción terrorista, lo que provocan es temor en la población. Esa es la finalidad del terrorismo, aterrorizar a la población, meterle miedo a la población. Y lo que están haciendo con esto es demostrando que son capaces de hacer daño. Molina indicó que estas acciones afectaron a más de 70.000 personas quienes no pudieron gozar del servicio. Aseguró que el sistema de metro, Metrobús y Sixa están habilitados para atender la necesidad de los habitantes que deben movilizarse hacia Caracas y retornar a Los Teques. Y los precios petroleros retrocedieron este miércoles al cierre de las operaciones en los mercados de futuro de Londres y Nueva York debido al exceso de oferta, pese a los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo por estabilizar el mercado. Vamos a revisar los detalles. En Nueva York, el precio del barril de crudo declinó al cotizarse el West Texas Intermedia para las entregas en junio a $45.88, lo que representa un descenso de 55 centavos en relación con la jornada del lunes. También el petróleo Brent de referencia en Europa para las entregas en julio registró una pérdida de $0.61 en comparación con la negociación precedente, cuando cerró en $49.34. Según analistas, las fluctuaciones estuvieron motivadas por el aumento del bombeo en Libia y Estados Unidos en un escenario de exceso de oferta global. Y Venezuela se caracteriza por ser solidaria y justamente quienes necesitan una mano amiga acuden a Noticias Canalí para solicitar medicamentos que le permitan aliviar su necesidad. Por tal razón, traemos para ustedes el servicio o el siguiente servicio público. Para paciente masculino con problemas de tensión arterial, se requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento: Remivadele o Remivalede en comprimidos de 20 miligramos. Si alguna institución o persona puede o desee colaborar, pueden comunicarse a través del siguiente número de contacto: 0416-977-7473. Repito, 0416-977-7473. Son algunas informaciones que nos llegan desde todo el país para hacer estos servicios públicos. Estamos seguros que usted puede colaborar. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa. Así es, pero también les repetimos o les recordamos nuestras redes, @Noticias Canalí, tanto en Twitter como en Instagram, y nuestro principal portal web www.noticiascanali.com.be. No se despegue de nuestra pantalla porque al volver conoceremos qué es noticia en el mundo. Noticias Canal I.